Shalom, todas y todos. Eh, Habíamos quedado por el capítulo 5, Mishnah Gimel, la Mishnah número 3, capítulo 5, Masejet Midot, el tratado de Midot, de medidas acerca de las medidas del segundo templo. Habíamos comentado un poco más acerca del 5. eh, en relación a los 5 capítulos, al número 5 en general, a los 5 libros de la Torá, los mencionábamos. eh, Mencionábamos también estos 5 capítulos de este tratado. Hacia donde quería llegar con todo lo que comentamos la clase pasada es que también la Torá oral, Torá Shebe'al Pe, recordemos que la Torá tiene estas dos facetas, la Torá escrita, Torá Shebichtav, que es la Torá tal cual la conocemos, del Sefer Torá, del pergamino, del rollo de la Torá, donde están escritos en ella todo el contenido de la Torá que transmitió Moshe. Eh, Posteriormente fue dividida en libros, posteriormente fue dividida en capítulos y en pesukim para facilitar la lectura de la misma. Y también fue, de acuerdo al servicio, eh, en la sinagoga, en el Bet Knesset, también fue distribuido en lo que se conoce como parashiot. Una parashá es un determinado segmento de la Torá que recibe generalmente el nombre de acuerdo a una palabra clave en el primer versículo, con el primer pasuk, con el cual comienza esta parashá, este segmento de la Torá. Eh, Así tenemos entonces que anualmente la Torá está dividida en segmentos que se conocen como parashiot, y estas parashiot, eh, los sabios las distribuyeron anualmente para que podamos semana a semana leer el segmento correspondiente a cada semana de la Torá, generalmente en el servicio semanal. En medio de la semana tenemos que en Yom Sheni, o sea, hoy, lunes, por la mañana, en el servicio de Shacharit, se saca el libro de la Torá y se lee la porción de esa semana, y también se vuelve a repetir lo mismo en Yom Hei o Yom Hamishi, que sería el jueves. Por la mañana en el servicio de Shacharit se vuelve a hacer lo mismo, se saca el rollo de la Torá y se lee la porción de la semana. En Shabbat se vuelve a hacer lo mismo, en el servicio de Shacharit se vuelve a sacar el rollo de la Torá y se lee completamente toda la porción semanal, que durante el Yom Bet, o sea, el lunes, y el Yom Hei, el jueves, se lee solamente de toda la parashá, de la primera aliyá. Esa pequeña parte es la que se lee durante la semana, el lunes y el jueves, distribuidos en tres aliyot. Tres personas suenan a la Torá. Lunes, jueves son llamados un Cohen, un Leví y un Israel, una persona que no es de la tribu de Leví. Tres personas suben durante la semana, y en Shabbat son 7 aliyot, siete personas son llamadas a la lectura de la Torá durante Shabbat, siendo la sexta aliyá, o sea, la persona que sube eh, el número 6 de la aliyá, el sexto, aliyá shishit, la más importante de todas en el sentido de kavod, cuando se le da honor a cierta persona o a cierto individuo de la comunidad, se le da entonces la sexta aliyá. La sexta se relaciona
como decimos, a la Vav. Vav es 6, 6 es Yesod. Y esta aliyah, la sexta, es la aliyah mejubedet, la que brinda honor a cierto individuo al cual se le quiere dar ese honor, esa mitzvah de subir a la sexta aliyah durante Shabbat. Durante los días de la semana dijimos 3 aliyot, 3 personas suben a la Torah, en 2 días de la semana, el lunes, lo que fue hoy, y el jueves por la mañana en el servicio de Shaharit. En Shabbat son 7 aliyot, siendo la última se le llama el maftir o mashlim o maftir, la séptima. Siempre la primera se le da a un sacerdote, la segunda a un levita, y de la tercera en adelante puede ser cualquier persona miembro del pueblo de Israel que sea apto para subir, ya que como sabemos hay ciertas condiciones alágicas de acuerdo a la ley que inhabilitan a una persona de poder subir a la lectura y de poder decir las bendiciones por la lectura de la Torá durante la semana y en general, y desde luego en Shabbat. Hay ciertas personas que debido a su condición no podrían subir. Un caso sería una persona que tiene cierta discapacidad mental y que por lo tanto está inhabilitada para poder decir bendiciones en público y para poder también ser shaliach tzibur, o sea, poder conducir un rezo en un minyan de 10 personas, de 10 hombres judíos, y también subir a la lectura de la Torá. Esto con respecto a la distribución. Y regresando entonces al lineal de la Torah Shebichtav, esto con respecto a la Torah escrita. Por otro lado, tenemos la otra faceta de la Torah, que es la Torah Shebeal Peh, la Torah que se transmitió de generación en generación de manera oral hasta que llegó un punto en que por el riesgo de perder la tradición, decidieron los jueces, los miembros de la comunidad, los jueces, miembros del Sanedrín, decidieron escribir la Torah oral, también la parte oral de la Torah, de acuerdo a la tradición, y la dividieron en 6 órdenes, que son los 6 órdenes de la Mishnah, tal cual ustedes los han estudiado. ¿Cuáles son estos 6 órdenes? 6 relacionado nuevamente con Vav, relacionado con Yesod. A lo que queremos llegar es que también la Torah escrita fue distribuida de una manera y que también tiene un mensaje profundo, la misma distribución en que se hizo la Torah Shebeal Peh, lo que posteriormente, cuando se le agregó las discusiones a la Mishnah, que se conocen como la Gemara, a la Mishnah y Gemara se le conoce como el Talmud, la tradición oral que se escribió y quedó escrita con todos sus tratados, que se desglosan partiendo de esta base de 6 órdenes de la Mishnah, de esta base, de este Yesod, de este fundamento de 6. De aquí parte toda la discusión que se conoce como Gemara. No todos los tratados de la Mishnah tienen esta discusión que se conoce como Gemara. Uno de los ejemplos es justo el que estamos estudiando, que no tiene Gemara, o sea, no hay una discusión que se conozca como Gemara de estas Mishnayot, de estos enunciados alágicos que se conocen como Mishnayot. No tiene discusión que se conoce como Gemara. Generalmente, lo que sí tiene la discusión que se conoce como Gemara son todos los tratados que tengan más relevancia con respecto al servicio que tenemos hoy en día,
sin el templo, ya que sabemos que hoy en día que no hay templo, perdimos con ello, con la destrucción del templo, perdimos más de 200 mitzvot que no podemos hacer, tampoco los sacerdotes, no los levitas y mucho menos nosotros, ya que no tenemos templo. Cumplimos entonces lo que se puede, la parte de la Torah que sí podemos llevar a cabo sin tener el templo, y bajo estas condiciones tenemos hoy en día el servicio a Hashem, tal como lo dicta la Torah. Es por ello que la relevancia de la Gemara, todas las discusiones de la opinión de cierto sabio frente a otro sabio, y de que de esta discusión entre los sabios se tiene que derivar un juicio o enunciado alágico, lo que se conoce como alajá lemase, lo que al final todos y cada uno de nosotros tiene que hacer en el día a día. Todo se deriva de esta discusión tenemos el enunciado principal, o sea, la base, la columna vertebral de la Torah oral, que sería la Mishnah, y este cuerpo de 6 que decimos este ceder de Mishnayot en 6 órdenes. Posteriormente, de esta columna vertebral se deriva la discusión a estos enunciados, y en medio de la discusión de la Mishnah, ustedes van a encontrar a lo largo de la Gemara también historias, como seguramente han escuchado también de los rabinos que empiezan a contar historias de la Gemara, que a tal rabino le sucedió tal y cual cosa, y que determinado individuo hizo tal y cual cosa y le pasó así, le pasó de esta forma, de esta otra forma, todo para que con todo ello podamos aprender y internalizar principios básicos, importantes y fundamentales para el servicio a Hashem, para el servicio al Creador, de cómo temer al Creador y de cómo servirle en este marco de leyes, de mitzvot. Tenemos 613 mitzvot, como saben, repartidas en mitzvot hace, mitzvot lota hace, mitzvot en las cuales usted tiene que realizar una actividad específica, y en el acto de hacerlo usted cumple con ello. Por el otro lado, las mitzvot lota hace, los que son mandamientos negativos, usted requiere de evitar hacer algo y de contenerse a sí mismo de realizar una actividad. A esto es lo que conocemos como una prohibición, que son isurín, algo que está asur, algo que está prohibido hacer. El hecho de cometer un acto que estaba prohibido se conoce como una averá, con ain. Una averá es que yo pasé, por decirlo de esta forma, pasé cierto límite que no tenía que pasar, no me abstuve y pasé cierto límite hacia una dimensión a la cual estaba prohibido entrar, que sería todo lo que se conoce como transgresiones, y la serie de transgresiones que también las estudiamos, cuáles son los tipos de transgresiones. Con esto, entonces, constituyen las mitzvot, todo este cuerpo de prohibiciones, y que se requiere que usted se contenga de hacer una actividad o un acto. eh, Esto constituye la esencia de la parte de las mitzvot, de los mandamientos lo hace, que son mandamientos negativos, de los cuales se requiere que usted se abstenga de realizar cierta peulá, cierta actividad. Hemos estudiado también el principio de lo masculino, lo femenino, y hemos
lo hemos llevado a la aplicación también a la esencia de la Torah misma, que también tiene esta esencia, con las mitzvot AC, en las cuales usted tiene que realizar una actividad como algo masculino, ya que usted da. El acto de dar es un acto masculino. Usted tiene que dar algo de usted, tiene que ser una mitzvah de hacer una actividad, dar de lo que usted tiene o de lo que usted recibió, dar de vuelta. Y en este acto de dar de vuelta, ya que realmente no tenemos nada que sea intrínseco nuestro, ya que todo lo que tenemos, incluyendo nuestra propia alma, es del Creador, lo que hacemos es simplemente dar de lo que usted recibió. Pero este acto de dar se le considera un acto masculino al fin y al cabo, ya que el acto de dar es un acto masculino y el acto de recibir es un acto femenino. Y cuando usted recibe, es un acto femenino al recibir. Y otra de las funciones de lo femenino sería contener. Hemos estudiado que una de las funciones importantes y principales de lo femenino es contener algo o alguien para que esto pueda existir y subsistir. El acto de contención, de contener algo y de no sacarlo hacia afuera y de contenerlo y quedarse con ello, es un acto femenino, el acto de contenerse. En esta contención y en este acto que usted hace de evitar hacer algo, usted está cumpliendo también una mitzvah o mitzvot, que serían las mitzvot, lotase, las prohibiciones, ya que en las prohibiciones usted necesita contenerse de hacer algo que está prohibido por la Torah, por la ley. Dentro de estas prohibiciones tenemos también que hay prohibiciones de origen de Oraita, lo que se conoce como Isur de Oraita. Oraita en arameo significa Torah, o sea, una prohibición de la Torah. Isur de Oraita, Isur de la Torah. Tenemos el otro subgrupo en las prohibiciones que sería Isur de Rabanán, o sea, una prohibición rabínica que el peso de la prohibición es de origen rabínico. Como ejemplo de ello, podríamos mencionar que en Shabbat tenemos prohibiciones que son prohibiciones de la Torah, que se derivan de las 39 Melachot Av, principales trabajos prohibidos de Shabbat, que son 39. De estos 39 principales hay toldot, o sea, hay derivados. De estos 39 hay derivados de todos y cada uno de ellos. Dentro de estos toldot o derivados hay prohibiciones que se consideran que son prohibiciones mismas que son de la Torah, o sea que el cometer la prohibición lo aleino, usted está pasando una prohibición, transgrediendo, la persona está transgrediendo una prohibición de la Torah y en el otro ejemplo de las prohibiciones de rabínicas o isur de Rabanán, la persona transgrede una prohibición que fue algo que fue prohibido por los sabios, pero que no tiene el mismo peso que una prohibición de la Torá. Esto en qué repercute que una prohibición de Ravaná no tendría entonces el mismo peso que una prohibición de la Torá, en el sentido que no que vamos a hacer una prohibición, haz shalom, ya que solamente la prohibieron los sabios, sino que importante en el sentido de juicio, que teniendo templo, teniendo un Beidín, prohibiciones rabínicas tendría un castigo menor que una prohibición de la Torá. Haz shalom, una persona que transgreda una prohibición de la Torá,
el juicio de esta persona es distinto. Como ustedes pueden ver a lo largo de la Torá, personas que transgredieron Shabbat públicamente, hicieron literalmente una acción primaria prohibida de Shabbat y por lo tanto el peso de haber transgredido esta prohibición es mucho más alto que el haber transgredido una transgresión que solo era de los sabios, la cual no tiene el mismo peso en el sentido del juicio que se le debe de dar a cierto individuo que transgrede. Sin embargo, hay ciertas prohibiciones que de cometerlas en público, por ejemplo, esta de la cometer un acto prohibido en Shabbat dentro de esta categoría de prohibiciones de la Torá y sur de Oraita, cometerla en público con conciencia plena de lo que se hace, está prohibido en Shabbat, cuando recibió advertencia de personas que le dijeron no cometer el acto y aún de haber recibido advertencias, la persona comete el acto en público y lo hace a conciencia plena de que eso es lo que está haciendo. Esta persona merece ser enjuiciada y hay ciertos requisitos para que una persona sea merecedora, lo aleino, hasbe shalom, de la pena capital. Más adelante, Besrat Hashem, vamos a traer también cuáles son las penas capitales y de qué forma se ejecutaban, se llevaban a cabo las penas capitales. En la práctica no se miraba muy frecuentemente, ya que el cuerpo de sabios del Sanedrín evitaba a toda costa que una persona fuera ejecutada. Siempre se buscaba una excusa o una razón que de acuerdo a la halajá permitiera que la persona viviera y que no fuera ejecutada. Siempre se buscaba una u otra razón, de acuerdo a cómo los sabios hacían el proceso del juicio. Ellos buscaban y buscaban y buscaban formas de evitar ejecutar a una persona. Eh, Esto con respecto a la cuestión de las prohibiciones, las mitzvot hace y lota hace, y esta es la división de la Torah en general. Y con respecto a la Torah oral, hemos dicho entonces que también su división de su columna vertebral de 6 también tiene un significado profundo y dentro también de la Torah oral, en las Mishnayot, van a ir encontrando significados profundos en la división que se hizo también de la Torah oral. Por ejemplo, el ejemplo que pusimos la clase pasada del 5 y por qué del 5 y el significado interno del 5 y por qué entonces los sabios decidieron que este tratado fuera 5 capítulos y no 6, y no 7, no 8, no 10, etcétera, etcétera, etcétera. Este mismo principio de cómo dividir un trabajo que usted hace de Torah, lo va a ver aplicado a lo largo de la historia en distintos trabajos y presentaciones de trabajos que se han hecho a lo largo de la historia. Por ejemplo, cuando usted ve un libro que está dividido en 50 capítulos, por ejemplo, cuando estamos hablando de la parte interna de la Torah, del Sod, cuando usted estudia un libro de Kabbalah, de repente ve que está dividido en 50 capítulos. ¿Qué es el 50? Hemos dicho 50 puertas tiene la Binah y también van a encontrar libros de Musar, de ética, que están divididos también en puertas, ya que en la dimensión espiritual también hay portales y la Binah, el entendimiento es lo que abre estos portales y entonces van a encontrar esto plasmado en el trabajo de cierto sabio que divide su trabajo en puertas y que cierto trabajo está distribuido en 50 puertas. Ya usted sabe por qué lo distribuyó así este sabio. Y por poner un ejemplo, cada capítulo está dividido en 32 incisos.
dentro del 50. Recordemos que hay 32 caminos de la sabiduría y si él lo dividió así es por esta razón, dando esta alusión de la sabiduría y de poder extraer la sabiduría que el sabio recibió. Como hemos explicado, la Jochma tiene 32 senderos o caminos. Sin embargo, la Jochma, para poder recibirla, la Jochma necesitamos de la Binah, del entendimiento, ya que la Binah es la que extrae de la Jochma. Y entonces, en este proceso de extracción es cuando la persona recibe de la Jochma, ya que la Jochma en sí misma no podríamos obtenerla si no fuera por medio de la Binah o del entendimiento. Un ejemplo para entender este concepto sería, hoy en día usted sabe que tenemos algo que se llama software y tenemos algo que se llama hardware. El software de la computadora es alguien que sabe mejor que yo de programación y computadoras, que es toda la inteligencia que está programada en cierto procesador de cómo trabajar, de cómo hacer las cosas. Sin embargo, si no tenemos un hardware, si no tenemos los circuitos de la computadora que conectan eh, una cosa con la otra, entonces de nada sirve el software, de nada sirve tenerlo, aunque sea de lo más avanzado y nuevo, que contenga inteligencia artificial, etcétera, etcétera. De nada sirve el software si usted no tiene este hardware, usted no tiene cómo traer a la práctica toda esta sabiduría y esta ordenación que usted hizo. De nada sirve si usted no tiene el hardware. Esto sería como para que podamos entender cómo trabaja la Jochma, la sabiduría, con la Bina, con el entendimiento, poniendo el ejemplo del software, que sería la Jochma, con el hardware, con la Bina, que la Bina es la que extrae la sabiduría y la hace funcionar. Es como que la canaliza para acá, para allá, esto tiene que ir para este lado, esto tiene que ir para este otro lado, esto tiene que ir para acá, etcétera, etcétera. Quien hace este orden de hacia dónde canalizar cada fuerza espiritual que viene de arriba, de la Jochma, es la Bina. Esta es una de las funciones de ella, extraer de la Jochma y darle su expresión a la Jochma. Dentro de esto, de esta expresión, es que se encuentran estos 32 senderos y como el ejemplo que pusimos de un libro que usted lo distribuye en 50 capítulos con 32 incisos cada capítulo. Esto sería la expresión de la sabiduría de la persona plasmada de esta forma con la Bina y la Jochma adentro y revestida la Jochma, la sabiduría, por medio de la Bina, que como sabemos, la Bina, el entendimiento, es de esencia y de carácter femenino y una de las funciones también de lo femenino es de poder extraer de lo masculino y canalizarlo y darle una expresión, justo como lo que sucede cuando una persona una pareja se une, el esposo con su esposa, el esposo entrega de su material genético a su mujer, lo deja en ella y ella, de ella, al haber extraído de él y al haber obtenido de él su material genético, lo junta con el material genético de ella y de ahí sale un producto, de ahí sale un embrión que se va desarrollando en un periodo de 9 meses y posteriormente nace un bebé, nace lo que sería un sistema completo, ya que el bebé tiene todo el contenido de su padre y todo el contenido de su madre y lo tiene contenido en él, en una sola expresión de un todo, como una unión y un ijud, una unión de un todo, de algo masculino con algo femenino.
En la espiritualidad también funciona de esta forma. Cuando algo masculino se une con algo femenino, se produce lo que es el zivug. El zivug sería el emparejamiento de ambas expresiones, la femenina con la masculina, y ambas producen lo que se llama el ibur con ain. El ibur sería entonces la unión de ambas esencias para llevar a cabo eh, la extracción de un producto, que también lo espiritual es un periodo de 9 meses también. Luego de esto se produce un proceso que se conoce como yenika. La yenika sería el proceso de la lactancia, dar de lactar, que en lo espiritual es cuando un producto, o sea, cuando dos fuerzas se han unido y han formado un solo sistema o una expresión que se necesitaba, se produjo el emparejamiento, se produjo el ibur, que sería, si lo llevamos a nuestro cuerpo humano, sería el embarazo de la mujer, nace el producto, luego viene una yenika, o sea, la yenika es cuando se recibe más fuerza, sin embargo, todo el contenido ya está dentro de este producto. Es como el bebé ya tiene todos sus órganos, el bebé tiene todos sus sistemas integrados en él desde que nace, sin embargo, necesita desarrollarlos y que vayan creciendo, desarrollar sus sistemas, como por ejemplo el crecimiento de su cerebro, que es muy importante en los primeros 5 años del niño, su desarrollo y el crecimiento de su cerebro y el proceso en el caso de nuestro cuerpo humano, algo que se conoce como mielinización, o sea que las fibras neurológicas, las fibras de las neuronas se van recubriendo de membranas de grasa que se conoce como mielina y de esta forma vamos adoptando conexiones específicas en nuestro cerebro y también con todos los sistemas del cuerpo y con nuestras extremidades. Es debido a este proceso que en un principio vemos que un bebé no tiene lo que se conoce como motor fino, o sea, no puede agarrar una cosa pequeña o no puede hacer actividades de motor fino, de las cuales se requiere algo muy específico. Eh, Esto se va desarrollando posteriormente en la vida. Lo que queremos transmitir es que también en lo espiritual existe este proceso que se conoce como yenika, sería como una lactancia, por así decirlo, de un sistema que ya está desarrollado, simplemente necesita crecer y recibir más fuerza. Este proceso dura 2 años. Luego de este proceso viene lo que se conoce como gadlut, o sea, crecimiento y las fases que tiene el crecimiento. Una vez que ya usted recibió lo que iba a recibir, necesita maduración, madurar más y desarrollar actividades cada vez más específicas de acuerdo a su maduración. Esto también en lo espiritual lo llevamos a lo material y hemos puesto algunos ejemplos. ¿Y para qué explicamos todo esto y todos estos procesos y qué tiene que ver todo esto con el templo? Como sabemos, la parte interna y la parte privada del templo se encuentra en el Kodesh HaKodashim. Como sabemos, el Kodesh HaKodashim contiene lo que es el arca. En el arca habían dos querubines. Según explica la Gemara y los Midrashim, un querubín tenía un rostro masculino y otro querubín tenía un rostro femenino, y durante las fiestas eh, abrían las cortinas del Kodesh HaKodashim para que las personas desde afuera pudieran ver hacia el Ejal del templo y ver hacia el Kodesh HaKodashim, que estos dos querubines tenían sus rostros
viéndose el uno al otro, como lo comenta la Gemara, cuando Israel estaba en paz con su creador, o sea, cuando el servicio a Hashem era adecuado, los dos rostros, el femenino y el masculino, estaban viéndose entre sí. Cuando no, y cuando nos hemos portado mal, a lo largo de la historia, los rostros se separan y se dan la espalda. Estos querubines se dan la espalda el uno al otro y cada uno ve hacia su lado. Eh, Esta es la situación que tenemos en el Galut, en el exilio, que tenemos estos rostros viendo cada uno hacia su lado. Necesitamos nuevamente volver a unirlos y volver a presentarlos el uno al otro, presentando sus rostros y no sus espaldas. Comentamos también que este mismo principio lo vemos en Parashat Bereshit, cuando trajimos en la clase el comentario del Malbim, y también hay otros comentaristas que mencionan que Adam Arishon, recordemos que cuando decimos Adam, nos referimos a ambas esencias, masculina y femenina, y no solo a la masculina, como erróneamente lo vemos en las traducciones, que traducen Adam como hombre. Cuando vemos Adam, representa ambas esencias, masculina y femenina. De acuerdo a los comentaristas y a los Midrashim, Adam Arishon, el primer ser creado, tenía ambas esencias y su esencia femenina estaba viendo hacia el occidente, su esencia masculina viendo hacia el este, o sea, cada quien viendo hacia un punto del mundo y de la existencia. Posteriormente, vemos cómo Hashem puso una tardema, o sea, una especie de anestesia en este Adam para poder separar ambas esencias, y luego de eso conocemos que se derivó Java, y de Java derivamos de la unión entre Adam, esta parte masculina de Adam con Java, su parte femenina, derivamos todos, todos nosotros. Eh, en el comienzo, como vemos, ambos rostros estaban separados. Posteriormente, con la construcción del Mishkan, como seguramente han escuchado, y también nosotros hemos traído la opinión de los Midrashim, también los comentaristas traen esto, que con la creación del Mishkan, del santuario, el tabernáculo, se completó la creación. La Beria se completó toda y se le dio entonces un establecimiento fijo y continuo a todo lo creado. Se le dio más estabilidad a la creación con el advenimiento del santuario del Mishkan, donde ya vemos plasmada la esencia de lo masculino y lo femenino en el arca, con estos dos querubines que eran de una sola pieza de oro, y ambos viéndose el uno al otro en tiempos del Mishkan, cuando teníamos la luz de Moshe Rabbeinu. Posteriormente tuvimos periodos en que ambos rostros se miraban el uno al otro, otros periodos en los cuales menos, como sabemos a lo largo de la historia, en el Tanaj, en la Biblia, tiempos mejores y tiempos que fueron menos que otros tiempos. Y hoy en este exilio se espera que nuevamente con este proceso de Geulá se vuelva a producir lo que se conoce como el zivug, o sea, el emparejamiento, que es cuando nuevamente ambos rostros se ven el uno al otro y se produzca entonces la armonización de ambas esencias, la masculina y la femenina, y entonces estaremos listos. Nuestro kli, nuestro utensilio, estará listo para recibir. Dentro de esto tenemos varios conceptos. Nosotros sabemos que
tenemos un alma y hay varias estratificaciones de nuestro ser, yendo desde el Nefesh, el Ruach, la Neshama, la Haya y la Yehidah. Tenemos cinco porciones, cinco partes de nuestro ser. Y cada una de estas cinco partes, ahora que sabemos un poco más acerca del interno del 5, cada una de estas cinco partes se divide también en otras cinco, teniendo dentro de nuestro nefesh, que es nuestra vitalidad más fundamental, tenemos también el nefesh, tenemos el ruach del nefesh y así posteriormente la neshama del nefesh, la hayá del nefesh y la yehidá del nefesh, todo en el dominio del nefesh, que solo es nuestra primera parte, la primera parte de nuestro ser, nuestra vitalidad básica, nuestro nefesh, que como hemos dicho, este nefesh también lo compartimos con los animales y de hecho toda la creación se llama de esta forma, nefesh haya, la creación de lo viviente, todo lo que vive. Se conoce como nefesh haya, ese es como decir nuestro nombre genérico, el nombre que todos tenemos como creación viviente. Nefesh Haya es cuando Hashem insufla un Ruach en Adán para darle vida, que entonces obtenemos nuestro nivel especial de Ben Adam, de ser humano. Eh, como hemos dicho, el ser humano es el único ser que puede leagdish, consagrar algo para el Creador, solamente el ser humano. El servicio a Hashem, cada creación lo hace de la forma en que el Creador mismo le estableció que lo hiciera, como lo leemos en los Salmos, que cada creación alaba a Hashem. Y de hecho tenemos un trabajo que se llama el Perek Shira, si alguno de ustedes lo ha escuchado, que es el canto de la creación, donde cada una de la creación menciona un verso de los salmos y de esta forma se escribió el Perek Shira, que cierta creación dice este verso que corresponde a él, a esta parte de la creación. Eh, Esto con respecto al Perek Shirah, la creación, los seres creados, los Nefesh Hayah, todo alma, todo ser viviente, Nefesh Hayah. Como seres humanos, adquirimos la capacidad de poder consagrar algo al Creador. Es en este proceso de consagración que podemos es un proceso de reparación de nuestro nefesh que vamos reparando todas y cada una de los estratos de nuestro nefesh. Y esto también está relacionado con el servicio en el templo. Como hemos dicho, en el altar, que el altar representa la Shejinah, lo femenino, ya que el altar continuamente recibe sacrificios. Presentamos una temura, o sea, un intercambio del nefesh, de nuestro nefesh, por el nefesh del animal que está siendo sacrificado y que sus órganos internos y las partes que se necesitan quemar en el altar son quemadas en este altar, que este altar continuamente recibe, 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 recibe. Hemos visto también que en el altar y en el servicio en general del templo tenemos todos los dominios de la creación, desde lo que se conoce como el domem, que sería el mundo inanimado o el mundo mineral, de lo que no habla y no se comunica, este mundo domem, con lo mineral. Luego tendríamos el mundo vegetal o el mundo del tzemach o los tzemachim, que son el mundo vegetal, las plantas, etcétera, etcétera. Todo esto lo vemos también en el templo, el mundo animal, el mundo de las
Hayot, el mundo de los seres vivientes, los animales, con los animales sacrificados, y el dominio más arriba por sobre toda la creación, que serían los seres humanos con los sacerdotes trabajando dentro del templo, los levitas y también los Ma'amadim, las 24 guardias que estaban en el templo, también de personas, miembros de cada una de las tribus, que también se presentaba en una semana específica en el templo para hacer tefilot específicas en el templo en esa semana, de traer sacrificios al templo en esa específica semana, y eso es lo que se conoce como los ma'amadot, las guardias también de las tribus o de los que no somos levitas ni sacerdotes, juntamente con las guardias de sacerdotes y levitas, como hemos estudiado, las 24 guardias. Habían también 24 ma'amadot, las las de los sacerdotes se conocen como mishmarot, y las de los que no somos sacerdotes ni levitas como ma'amadot. Posteriormente vamos a ver más detalles de esto, de acuerdo a lo que nos enseña el Rambam en el Mishneh Torah. Eh, por ahora lo vamos a dejar hasta acá. Esto con respecto al servicio, y vamos a tratar de avanzar un poco con estas Mishnayot. Ya solo nos quedan muy poca cantidad. Entre hoy y la próxima semana, Besrat Hashem, terminamos. Siguiendo entonces con esta Mishnah Gimel, tenemos Shalosh Lishkot Betzafon Ha'azara. Nos dice esta Mishnah, Shesh Lishkot Ayu Ba'azara, Shalosh Batzafon ושלוש בדרום. שבצפון לשכת המלח, לשכת הפרווה, לשכת המדיחים, לשכת המלח, שם היו נותנים מלח לקורבן. לשכת הפרווה, שם היו מולחים אורות קודשים, ועל גגה היה בית הטבילה לכהן גדול ביום הכיפורים. לשכת המדיחים, ששם היו מדיחים קרבי הקודשים, ומשם מסביבה עולה לגג בית הפרווה. Lo dice esta Mishnah, habían 6 recámaras en el patio principal, 3 al norte y 3 al sur. Hacia el norte tenemos una diferencia respecto a la opinión del Rambam y a la Mishnah. Según la Mishnah, es las que estaban hacia el norte; según el Rambam, Maimónides, eran las que estaban hacia el sur. Vamos a seguir de acuerdo a la Mishnah. Nos dice hacia el norte estaba la recámara de la sal, Lishkat HaMelach, la recámara Parva o Lishkat HaParva, y la recámara para el lavado, Lishkat HaMedihim. Continúa la Mishnah, en la recámara de la sal solían guardar la sal para las ofrendas. Vemos nuevamente aquí el mundo del domem, de lo mineral, la sal. En la recámara parva solían salar las pieles de las ofrendas de animales. Y en su techo se encontraba el mikve utilizado para inmersión por el sumo sacerdote en Yom Kippur. En Yom Kippur, el Kohen Gadol, sumo sacerdote, tiene que hacer varias inmersiones en el mikve antes y después de realizar cierta actividad en el servicio de Yom Kippur. Y esta mikve estaba en el techo de esta lishka para salar las pieles de las ofrendas, la lishkat aparva. En la recámara para el lavado o la mishkat amedihim solían lavar los estómagos de los animales sacrificiales antes de ser traídos al altar, y desde ahí subía una escalera de caracol, que se conoce como una mesivá, hacia el techo de la recámara parva, donde estaba este mikve para el Kohen Gadol en Yom Kippur. No se usaba para otra cosa, solamente una vez al año para el Kohen Gadol. Tenemos entonces en esta imagen las
recámaras de las cuales nos habló ahora la Mishnah. Tenemos hacia el norte, sería donde está ahora el crucero, la Lishkat Agolah, con letra Hey, con letra Dalet, Lishkat Aetz, la letra Vav, Lishkat Agazit. Las que nos describió la Mishnah ahora fueron estas primeras tres hacia el sur, que fueron la Lishkat Amelach, o sea, la recámara de la sal, sería esta, Lishkat Aparva, la que dijimos que tenía un mikve en su techo, como pueden ver este rectángulo pequeño dentro de la recámara, arriba en su techo es este mikve para el Kohen Gadol en Yom Kippur, y la que le sigue, la Lishkat Amedihim, que era donde enjuagaban los órganos internos de los animales antes de presentarlos en el altar. Y como ven, también hay una cercanía de la recámara de esta Lishka con la rampa que nos lleva hacia el altar. Vimos entonces las 6 recámaras, mencionamos las 3 que nos dijo la Mishnah. Siguiendo entonces tenemos la Mishnah Dalet, Shalosh, Leshakot, Batarom, Azara, las recámaras del sur. שבה דרום לשכת העץ, לשכת הגולה, לשכת הגזית, לשכת העץ, אמר רבי אליעזר בן יעקב, שכחתי מי הייתה משמשת. אבא שאול אומר לשכת כהן גדול, והיא הייתה אחורי שתיהן. וגג שלושתן שווה לשכת הגולה, שם היה בור קבוע, והגלגל נתון עליו, ומשם מספיקים מים לכל ההסדרה. לשכת הגזית, שם הייתה סדרי גדולה של ישראל, יושבת ודנה את הכהונה, וכל שנמצא בו פסול, לובש שחורים ומתעטף שחורים, ויוצא והולך לו, שלא נמצא בו פסול, לובש לבנים ומתעטף לבנים, נכנס ומשמש עם אחיו הכהנים, ויום טוב היו עושים, שלא נמצא פסול בזרעו של אהרון הכהן, וכך היו אומרים, ברוך המקום, ברוך הוא, שלא נמצא פסול בזרעו של אהרון, וברוך הוא שבחר באהרון ובבניו לעמוד לשרת לפני השם בבית קודשי הקודשים. Nos dice la Mishnah 4, hacia el norte, el sur, de acuerdo al Rambam, estaba la recámara para la madera, Lishkat Aetz, la recámara de la Golá, Lishkat Agolá, la recámara de la piedra labrada, Lishkat Agazit. Recordemos que esta recámara es donde se sentaba el Sanedrín. Con respecto a la recámara de madera, la Lishkat Aetz, Rabbi Eliezer ben Yaakov nos dice, no recuerdo para qué servía. Abba Shaul dice, era la recámara del sumo sacerdote donde habitaba una semana antes de Yom Kippur para estudiar el servicio, y estaba por detrás de ella las otras dos recámaras, y el techo de las 3 se encontraba a la misma altura. En la recámara del exilio o Lishkat Agulá había una cisterna fija con una polea encima, y de ahí suplían agua para todo el patio principal, la Azara. En la recámara de la piedra labrada, Lishkat Agazit, solía sentarse el gran Sanedrín de Israel, y también para juzgar el sacerdocio, para determinar si estaban aptos para el servicio. Al sacerdote a quien se encontraba un impedimento, que tenía alguna descalificación en su árbol familiar, solía vestirse con ropas negras y envolverse en negro y marcharse, saliendo de la recámara de la piedra labrada y saliendo del templo. En contraste con las vestimentas sacerdotales, recordemos que la vestimenta sacerdotal de un sacerdote son 8 vestimentas, como los 8 grados de la keuna del sacerdocio.
hay 4 vestimentas que son las básicas. Dentro de esta vestimenta básica tenemos la túnica que es blanca, de color blanco. Recordemos que el blanco representa el Gesed, o sea, la bondad, mientras que el rojo, el cinturón y lo demás, que no es blanco, tiene otro concepto, otra conceptualización. El rojo en específico representa el juicio y la justicia, el sistema de justicia. Seguimos. Aquel en quien no se encontraba ninguna descalificación solía vestirse con vestiduras blancas y envolverse de blanco y entrar y servir junto con sus hermanos sacerdotes. Y solían hacer una fiesta a no haberse encontrado ninguna descalificación en la simiente del sacerdote Aarón. Y solían decir, bendito el omnipresente, Baruch HaMakom, bendito es él, Baruch Hu, porque no se ha encontrado ninguna descalificación, un pesul, en la simiente de Aarón. Bendito el que eligió a Aarón y a sus hijos para pararse y servir delante del Señor en el lugar santísimo. Con esto, Baruch Hashem, enhorabuena, terminamos los 5 capítulos de la Mishnah del Masejet Midot. Si hay alguna pregunta hasta ahora. Sí, More, yo quería más que nada solamente una referencia anterior, cuando se explicaba lo que era el sacrificio, o sea, lo que era minjá, que hoy se hace por la tefilá, su palabra, propiamente porque tengo entendido, ¿no? Que la midá, perdón, la midá es que estar como de pie parado, pero en cuanto al concepto del sacrificio, el nombre literal de la palabra, ¿qué significaba en sí? La ofrenda minja. Sí, 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 o sea, la palabra en sí. Sí, mire, la palabra, o sea, lo que quiere decir es esta ofrenda vegetal. La ofrenda vegetal, una ofrenda minja. Eh, el sentido de la ofrenda minja, como usted sabe, es un servicio que se presenta con harina, aceite, agua y levoná, que la levoná es esta parte del incienso que se tomaba y se ponía dentro de la ofrenda Ok. y se presentaba 2 veces al día por el sumo sacerdote. Es un trabajo que tiene que hacer el sumo sacerdote. Y esta es la esencia de que son de minja, poder ofrecer esta ofrenda, que dentro de las ofrendas es lo que se conoce como Reach Nihoach Hashem, como una ofrenda de olor grato para Hashem. Mm. Recordemos que dentro de las ofrendas de olor grato tenemos la ofrenda Olá, el sacrificio continuo, el tamid, y tenemos esta minja también que es de olor grato. ¿Y a dónde va usted ver que está escrito una ofrenda de olor grato cuando todas las 12 tribus y todo el pueblo está representado en esta ofrenda? Ya que si bien el sumo sacerdote la hacía en nombre de todo el pueblo, de las 12 tribus de Israel. Cuando hay plenitud y algo está completo, eso es lo que produce el olor y la fragancia grata para Hashem, porque algo está completo para él, delante de él, que con respecto al pueblo de Israel, esta minja también es algo completo, porque es Reach Nihoach la Hashem, es una ofrenda de olor grato para Hashem. Esto con respecto a su esencia. Con respecto a si el nombre seguramente tiene algún otro significado, lo que le puedo decir es con respecto a su esencia, eh, con respecto a la ofrenda minja, ofrenda vegetal, ofrenda traída por el Kohen Gadol 2 veces al día, representa también a todo el pueblo, si bien es hecha por el sumo sacerdote, es una ofrenda de olor grato a Hashem.
ya que hay plenitud y está completo cuando las 12 tribus están representadas en ella. Si encuentro algo más específico con el nombre de Minja, se lo voy a hacer saber, Besrat Hashem. A diferencia de la Minja y del Korban Olá, de la ofrenda continua, tenemos en contraste algo todavía es más profundo, pero que está dentro del dominio solamente de los sacerdotes, que sería la Ketoret, el Mm, incienso. El mm, incienso se ofrece también 2 veces al día. mm, Desde su inicio, su preparación del incienso, solamente sacerdotes están involucrados. Nadie más se involucra con el incienso excepto sacerdotes, ni siquiera levitas. Solamente sacerdotes. Dentro de los sacerdotes, históricamente hubo una familia que sabía el secreto de la Ketoret y sabía cómo prepararlo. Eh, Solamente sacerdotes, desde su comienzo hasta el acto de ofrecerlo y quemarlo, solamente sacerdotes. Y ya esto tiene implicaciones más profundas y eh, un dominio distinto a lo que son las ofrendas que se presentan afuera, ya que el incienso se presenta en el altar interno, o sea, en el altar de oro, el altar que estaba en el Ejal propio, donde estaba la mesa en el norte, la menorá hacia el sur. La Ketoret se ofrecía en el altar de oro 2 veces al día, la ofrecía un sacerdote, se permitía que solo una vez en toda su vida un sacerdote la ofreciera, por lo que si un determinado sacerdote X, presentó ya la Ketoret en su vida, no se le permite más volver a presentarla en su vida, ya que traía mucha bendición y abundancia a quien ofrecía la Ketoret. Eh, Se extraían carbones calientes de una de las piras que estaban en el altar externo para poder ofrecerla. Posteriormente, desde luego, vamos a ver más detalladamente cómo se ofrecía la ketoret. Y se llevaban estos carbones en un utensilio especial para esto y se colocaban en el altar juntamente con el incienso y esto producía el humo que salía de la quetura del incienso, que son 11 especies, de la cual una de las especies tiene mal olor, que es la gelbená. La gelbená tenía mal olor. Dentro de este mal olor se combinaba con 10 olores fragantes y producía un olor agradable. El mensaje, como nos traen los sabios, uno de los mensajes es que debemos de ofrecer todo nuestro ser al Creador, como dice la mitzvah en el Kiryat Shema, que hay que servir a Hashem con nuestro corazón, levavcha, con una doble bet. Esta doble bet, según los comentaristas, es el Yetzer Atov, o sea, el instinto bueno que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, y el instinto malo. Y hay que servir a Hashem con todo nuestro ser. Y este es uno de los mensajes también de la Ketoret, que tanto lo bueno como lo menos bueno tenemos que definirlo completamente al Creador. Y una de las especias, como decimos, la Helevena, tenía un olor que era desagradable. Sin embargo, el resto, 10 especias, eran especias con un olor agradable. Y a pesar de que todo el producto, la Ketoret, el incienso, tenía sin duda alguna un olor agradable, usted va a ver en la Torá que la Torá no describe a la Ketoret o al incienso como un olor grato para Hashem. Y es por lo que decimos, esto es un servicio, por así decirlo, privado de los sacerdotes, ya que solo ellos están involucrados en este proceso, solamente ellos.
Ninguna otra de las tribus está involucrada en el asunto de la Ketoret. Si bien es algo muy profundo que hay que estudiarlo, la Ketoret es un servicio privado y al ser privado solo de ellos, no la describe la Torá como una ofrenda de olor grato para Hashem, cuando es evidente que la Ketoret misma tiene un olor grato. Sin embargo, la Torá no la describe como una ofrenda de olor grato para Hashem. Sin embargo, usted va a ver en contraste la carne quemada y órganos quemados de un animal, de una ofrenda en el altar externo. Eso produce olor grato para Hashem cuando todas las tribus están integradas y representadas en este sacrificio. Lo mismo sucede con la minja, la ofrenda la ofrenda vegetal, el mundo vegetal, como hemos dicho, los cuatro mundos representados en un sacrificio, el mundo vegetal, el mundo mineral, con la sal que se le agrega también a la ofrenda minja antes de quemarla, el mundo mineral, el mundo vegetal, con la ofrenda misma de harina, harina que se mezcla, el mundo vegetal, el mundo animal, tendría, cuando usted no ve el mundo animal, usted puede incluirlo en el mundo del ser humano, ya que nosotros como seres humanos incluimos todos estos mundos, como lo explicamos cuando trajimos los capítulos el capítulo del Rambam, donde nos habla de los cuatro elementos y cómo estos elementos están integrados en nosotros y asimismo todos estos mundos integrados en nosotros. Usted puede integrar estos mundos en usted, ya que estos mundos, estos elementos, todo está integrado en usted. Y cuando usted sirve al Creador y bendice al Creador, usted eleva cada uno de estos mundos y los va elevando en su servicio a Hashem, va elevando el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo animal y también su parte humana con el servicio a Hashem. Y cuando usted repara y va rectificando sus midot, sus rasgos de personalidad que usted sienta que tiene que mejorar, refinar, cambiar, etcétera, etcétera, está reparando todos y cada uno de estos dominios. Y esto también lo puede ver con la ofrenda minja, una ofrenda también completa, si bien ofrecida por el Kohen Gadol 2 veces al día, es una ofrenda de olor grato para Hashem, ya que hay representación de todo lo que está completo en ella. Excelente, More, muy profundo. Y por último, por eso es necesario, se hace el procedimiento, ¿no? De citar este Korbanot y Ketoret antes de empezar Mija, o Shacharit. Por eso se hace ese mismo ese orden, digamos, ¿no? En los Sidurín está así. Correcto, correcto, ya que era el orden que se Perfecto. hacía, también tiene un significado profundo, desde lo Ujú. general, que es el orden del servicio, hasta lo profundo. Muchísimas gracias, excelente. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien y Besrat Hashem nos seguiremos viendo. Enhorabuena, terminamos el Masaj el Midot. Besrat Hashem seguiremos estudiando. Gracias, More, Que estén Shabbat. muy Muchas bien. gracias. Gracias, More.